Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. ¿Cómo está nuestra educación? ¿Cómo están nuestros jóvenes después de los diferentes movimientos? Y hace unos días estábamos hablando también de lo que están viviendo los jóvenes, no solamente en el ámbito educativo, en el ámbito económico, ¿verdad? Hay un resurgimiento, hay un nuevo movimiento social de los jóvenes, quizás despertado por las redes sociales, mayor pensamiento crítico, análisis cognitivo de la realidad. Estamos con el director académico de la Fundación Paz Global, Juan Carlos Tominaga, que nos visita por segunda oportunidad y un placer tenerlo aquí. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias por la invitación y gozando del rico frío de tu país. Del fresco. Fresco. Que no es frío todavía, pero vaya, ojalá que no llegue. Bueno, para los peruanos ya es frío. Me imagino. Bueno, dos temas así trascendentales que estábamos conversando con usted la semana pasada. La Fundación Paz Global invierte mucho en Paraguay en el ámbito educativo. Y especialmente una observación que usted hacía antes de iniciar la propuesta esta noche, el despertar de los jóvenes paraguayos, de los adolescentes especialmente, más que de los jóvenes. Sí, la Fundación Paz Global tiene casi 7 años haciendo varios esfuerzos por el tema educativo. En el 2010 firmamos un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura. Y el tema de los jóvenes es algo muy relevante porque no se ha visto algo así de forma masiva a nivel mundial inclusive. Hay un gran movimiento de jóvenes tratando de cambiar las situaciones de los países. ¿Cuáles son esos factores que usted observa? Bueno, usted es un ciudadano extranjero, conoce la realidad del país, lo ve de afuera. ¿Qué está pasando con la juventud últimamente? Los jóvenes son, o sea, se está cumpliendo lo que se había creado en Atenas, en Grecia, cuando se decía la democracia es el gobierno del pueblo. Y los jóvenes son los que están marcando las pautas. Y son los jóvenes, es decir, hay que verlo desde el contexto histórico, ¿no? A ver. Y pudo haber sido cualquier otro grupo que quisiera destruir o, mejor dicho, sacar las barreras que impiden el desarrollo. Pero en este caso han sido los jóvenes quienes se han movilizado y están siendo protagonistas de todos estos cambios, avances, situaciones que tienden a resolver las problemáticas del país. La Fundación estos días estuvo realizando, usted también, charlas con jóvenes, la ruta de la vida, así como se denomina autonomía, comunicación y convivencia, aspectos que están relacionados con la misión y los objetivos de la Fundación Paz Global en Paraguay. Digamos que el eje temático es Paraguay hacia la mejor educación del mundo, ¿no? Que es para muchos como una utopía, una ilusión, pero estamos viviendo en el siglo XXI donde todo se puede lograr. Quizás hace 30, 50 años había cosas que eran imposibles, pero ahora lo que uno piensa, lo que uno quiera es posible alcanzar. Entonces, Paraguay puede dar un salto significativo hacia una situación mucho mejor si hay una postura de gobierno y educadores que puedan concretarse en la búsqueda de un bienestar común. O sea, un punto de acuerdo del sector político. Tiene que haber una coincidencia política y una alta madurez política, porque significa dejar de pensar en sus intereses partidarios o personales y pensar en función del país. Todos los países que tienen hoy en día una muy buena educación, una educación auténtica, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Australia, Canadá, son países que han llegado a un acuerdo entre gobierno y educadores. Mientras haya confrontación es difícil desarrollar. Es como uno mismo, si está luchando dentro de sí mismo, no puede avanzar en la vida, ¿no? Entonces, a un nivel social es la misma figura, que primero hay que hacer una alianza, digamos. No es condicionar al otro, sino cada uno mantiene su postura
pero hay una alianza buscando una meta común que beneficie a todos. Hay un objetivo país en ese sentido, Sí, objetivo sí. país, y los jóvenes y la familia tienen que estar en primer lugar. Estamos hablando de que los jóvenes están generando todo un despertar. La Fundación viene trabajando con diferentes instituciones educativas al respecto. Juan Carlos, ¿existe una receta que se está tratando de brindar a la sociedad paraguaya? O sea, ¿qué tiene que seguir haciendo no solamente la sociedad, los jóvenes y la familia de por sí en ese sentido? Yo creo que principalmente se necesita un impacto colectivo. Hay muchas organizaciones que están trabajando para mejorar la educación. También está el gobierno, también están las empresas, hay diferentes organizaciones cívicas, pero cada uno quiere ser el autor de ese cambio. O sea que hay un ego institucional. El tema es dejar ese ego en la puerta y reunirse para que en conjunto haya un impacto colectivo. Es decir, no solo apoyar, porque hay muchas empresas apoyando la educación, pero no se involucran. Claro. Solo dan dinero Es responsabilidad social dan empresarial. algún tipo de apoyo, pero no están muy digamos, envueltos en el tema. Quieren un cambio, pero no están muy envueltos. Da la impresión que los adolescentes, los jóvenes, son los que van a empezar a marcar la pauta y el rumbo de la clase política en el Paraguay, de los señores gobernantes, porque si salen de ese canal que se ha establecido de mejorar la calidad de la educación, emergencia educativa hay, ahora los señores gobernadores se ponen de acuerdo con el ministro para ver cómo recuperar las escuelas que están hechas escombros. ¿Por ahí iría el proceso actualmente? Es una parte, ¿no? La infraestructura es muy importante. Pero le hablaba de la calidad educativa, de la calidad educativa. La calidad educativa. Y sí, también es otro tema el de la capacitación que necesitan los docentes. Lo que no escuché en el debate ayer en la sala bicameral es sobre nadie ha pedido un aumento de horas de estudio. En el Perú este año los jóvenes están estudiando 10 horas diarias. Claro. Entonces se necesita una cantidad, digamos, de instrucción mayor para sacar jóvenes con las habilidades necesarias para el mundo laboral del siglo XXI. Y es lo que pasa en los países más avanzados de Asia y usted decía de Europa, pero para eso también esos niños no tienen que estar trabajando en la vía pública, esos niños no tienen que estar solicitando recursos para sus alimentos. Imagínense, la educación tiene que ser integral y completa. Sí, por eso decía que tiene que haber un impacto colectivo, más involucramiento de todas las entidades de la sociedad. Entonces se puede lograr algo, ¿no? ¿La ciudadanía cómo puede, la ciudadanía participativa, protagonista, tomar contacto con la Fundación y tener este tipo de relacionamiento incluso con los planes de capacitación que ustedes están realizando, los talleres en las instituciones educativas, la familia? Estamos abiertos, dispuestos a dar estas capacitaciones. Entidad que nos pide, hacemos las capacitaciones, tanto para docentes, para los padres, para los alumnos, funcionarios. Entonces se pueden comunicar con nosotros y coordinar el programa que quieran hacer. Generalmente es un programa anual. ¿Algún teléfono habilitado? ¿Hay una forma de contacto directo, Juan Carlos? Sí, está en la tarjeta. Está por ahí. Bueno, hay formas, incluso tienen que llamar a la producción del programa justamente para esa temática, y vamos a estar justamente viendo también, hay una página web, un sitio web. La Fundación Paz Global viene trabajando en ese aspecto de trabajo con las instituciones educativas, de trabajo con la familia, de trabajo con los estudiantes sobre diversos temas que hacen a mejorar la calidad de la educación paraguaya. Sí, hacia la mejor educación del mundo, ¿verdad? Muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos a estar hablando con él sobre otros temas en el ámbito de la educación en próximas oportunidades. Muchas gracias por la invitación y cuando quieran. Un privilegio. Estamos aquí. Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.